Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Marvel va a acabar con mi vida, por Dios. Estaba durmiendo y me llegó la notificación de que había salido un nuevo tráiler oficial. Dios mío, no tuve la oportunidad de hacerle reacción al primer tráiler porque me tomó por desapercibido. Simplemente salió, lo vi, no aguanté, tuve el super hype. Lo mismo con los teasers. Pero hoy amigos, sí voy a reaccionar a este segundo tráiler oficial, y es que Marvel sabe cómo hace sus cosas, trata de no dar tanto spoiler con los teasers. Se han filtrado algunas informaciones, algunas teorías, pero hoy quiero hablar de este tráiler oficial. Así que amigos, empecemos el video. Antes de comenzar como tal con la reacción, quiero reflejar este póster, este nuevo póster oficial. Está hermoso, ya vemos que los personajes que sobrevivieron están ahí todos como dispuestos a la batalla. Sale un Thanos ahí al fondo, ya vemos a Ant-Man, ya vemos a Hawkeye ahí haciendo un poco más de protagonismo, y eso es lo que quiero resaltar de esta secuela, es porque todos los personajes que en la anterior película tuvieron protagonismo, los guardianes, los diferentes vengadores, T'Challa, etcétera, que tuvieron un rol importante, en esta pues debido al chasquido pues ya no salen, y en esta nueva van a tomar protagonismo otros personajes que realmente uno dice, ¿qué pasó en la anterior? Uno los quería ver más interactuando. En el caso de Hawkeye, Ojo de Halcón vuelve con una nueva versión, con la versión Ronin. Y también vemos a Ant-Man, que pues fue el único que sobrevivió, por así decirlo, de la familia de los Pym, de los Han Pym y todo eso. Entonces Scotland vuelve, y ya lo habíamos visto en el tráiler anterior de que salía al final ahí como que, oiga, me abre la puerta, yo también sobreviví, por favor ábrame. Entonces amigos, vamos a reaccionar a este tráiler, ya estoy listo. De por Dios, tantas cosas que yo sé que van a mostrar. No, vamos a ello. Bueno amigos, Avengers Endgame tráiler oficial 2. Seems like 1,000 years ago. I fought my way out of that cave. Became Iron Man. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. None of us can go back. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over. I saw all these people die. I keep telling everybody they shouldn't have gone. Some do, but not us. Scott! Small chance. We owe this to everyone who's not in this room to try. Se cambió el... We will. Whatever it takes. 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 I like this one. De por
Dios, que por Dios van a acabar conmigo. No, corten, no puedo seguir. Bueno amigos, hablemos un poco de lo que vimos acá. Empiezan como unos flashbacks de todas las situaciones que pasaron los Vengadores en el pasado, hasta donde llegamos. Vimos a Iron Man haciendo una especie como de recordar a su querida Pepper, porque yo creo que esto va a ser como también una de las tramas fuertes sentimentales de la película, que es la relación entre Tony y Pepper. Y yo creo que Tony está tratando como de recordar, sigue allá como en el espacio tratando de sobrevivir, porque ya todos sabemos de que está perdido, está con Nebula, y con Nebula están allá solitos en el espacio y ya están como perdiendo las esperanzas. Luego vemos que el Capitán América también hace unos flashbacks a su pasado, de cómo comenzó todo, cuando era simplemente un niño pequeño ahí, y luego finalmente se convirtió en el primer Vengador, y también recuerda mucho a su amor. Yo creo que también es otra de las historias, así como lo que pega acá en el alma. Natasha Romanoff, Black Widow, hace esa especie también de redención. Vemos que Hawkeye está con su familia, no sé, vi una niña lanzando una flechita, no sé. Esto me da indicios de que probablemente Hawkeye le va a pasar algo durante la película y va a cambiar su forma de ser, porque lo vemos como muy normal, ¿no? Él ya se había retirado, y luego lo vemos más adelante con su pinta de Ronin, todo eso. Entonces creo que ahí va a pasar algo en la película que haga que este personaje cambie. Luego vemos que Thor también hace lo mismo, esa especie de viaje, de recorrido, cuando estaba su padre Odín. Y finalmente ya empezamos a ver de que los Vengadores dicen de que tenemos que hacer lo que sea necesario. Y es que amigos, hace unos días estaba leyendo entrevistas a unas personas que ya han visto parte de la película, que fueron de los afortunados que Marvel escogió para que fueran y vean la película y den como su primera opinión, para ver que ellos cambien esos test screening que llaman, y decían de que esta película va a ser just the beginning. Y esa fue como la parte que más resaltó el muchacho, porque él dice, acá no acaban las cosas, esto es simplemente la base de algo más grande. Entonces uno dice, Avengers Endgame va como quien dice a colocar los cimientos de lo que va a ser el universo Marvel y de todos los futuros proyectos que trae Marvel a la mano. También quiero resaltar un poco Scott Lang, porque ya habíamos visto en Ant-Man the Wasp que finalmente él es el único que sobrevive dentro del mundo cuántico. No sabemos cómo va a ser para regresar, porque pues sin la ayuda de Hank, de Hope, y pues él queda solito. Vemos a ver de que si él es la clave para ese mundo cuántico. Y vemos algunas escenas donde los Vengadores están como entrenando, están como practicando ya como tal, preparándose para la pelea. Vemos a Hawkeye como peleando con alguien. Vemos a Ant-Man de que finalmente está como ya en la pelea. El Capitán América ya lo vemos un poco como demacrado, así como si estuviera peleando por mucho tiempo. Entonces es eso, como que posibles escenas que nos van a conducir. Aún así no los vemos como tal peleando con Thanos, que es lo que todo el mundo cree que va a pasar. Y yo creo que se están guardando lo mejor, y ya se han dado cuenta cómo es Marvel. Nos botan un tráiler y en el tráiler se muestra como un 2 minutos, 3 minutos de la película, que son esas pequeñas escenas, y luego nos salen con una super sorpresa ya en el cine. Otra cosa que quiero resaltar de este pequeño tráiler, y ya haciéndonos un poco al final, es en las anteriores escenas los habíamos visto a todos los Vengadores como reunidos en los cuarteles, los habíamos visto con sus trajes antiguos, ¿sí? Con sus trajes normales, pero acá amigos ya cumple como tal con las filtraciones que habían salido, y es precisamente los juguetes que Marvel ha hecho a la mercancía, que son estos pequeños trajes acá, estos trajes blancos como son los trajes cuánticos que van a crear. Y amigos, ¿qué son estos trajes cuánticos? ¿Qué es lo que significan para Avengers Endgame? Amigos, los trajes cuánticos van a ser la clave para volver al pasado a poder tomar las gemas antes que Thanos. ¿A qué me refiero con esto? Los Vengadores van a volver a la batalla de Nueva York por el tercer acto, porque en esa batalla estaba esa gema presente. Entonces lo que ellos quieren es tratar de obtener las gemas antes que Thanos, pero yo creo que esos viajes en el tiempo, al pasado, van a tener un poco
defecto en el futuro de los Vengadores, y yo creo que ahí es donde van a ver los sacrificios, donde vamos a ver las escenas tristes. Y acá vemos que efectivamente estaban recreando la batalla de Nueva York. Vemos a Ant-Man con el Capitán América con su traje antiguo y vemos a Tony Stark también ahí. Entonces, amigos, los trajes cuánticos nos va a deparar el futuro de esta película. Va a ser como policías y ladrones a ver quién agarra las gemas primero. Wait, Ken! Wait a minute! What's this all about? He's alive! The Doc's alive! Y por último, amigos, vemos a nuestra hermosa Capitana Marvel ahí toda chetoncita con ese pelo hermoso interactuando con Thor. Y es que, ay, para los que no han visto Capitana Marvel, al final de Capitana Marvel hay una escena post créditos donde salen los Vengadores, que es precisamente, se conecta ya con esta película, que fue cuando Nick Fury utilizó el Viper para enviarle una señal, el Viper que le había dado Carol en el pasado. Entonces finalmente la Capitana acude al llamado, y acá ya la vemos como tal ahí con los Vengadores preparándose, y vemos que va a tener como una muy buena química con los Vengadores, porque la señora Carol tiene muchas sorpresas bajo la manga. Entonces, amigos, esperemos que todas estas filtraciones pues ya dejen de pasar, y ya falta muy poco para la película. Traten de recordarlas todas las anteriores, las 24, las 25, las 26 películas que Marvel ha sacado para llegar hasta Endgame. Se las recomiendo, véansela una por uno, busquen el orden cronológico. Más o menos este sería uno de los órdenes cronológicos. También hay órdenes cronológicos con las series de televisión, que también tiene como unos easter eggs, alguna información que sobresale sobre las películas de Marvel. No es como muy vital, pero a mí me encanta. Espero que les haya gustado este tráiler, este video. Opinen qué esperan de los Vengadores Endgame. Yo me voy a morir. Yo siento que me estoy muriendo ya. Vamos a ver cómo todos estos viajes al pasado, porque estos sí ya son confirmados, son estos viajes al pasado por medio del reino cuántico. Vamos a ver cómo los Vengadores remedian toda esta situación. Because whatever it takes, lo que sea necesario para vencer a Thanos y poder devolver a nuestros amigos a la vida. Así que, amigos, nos vemos en un próximo video. Suscríbanse al canal, ya estamos cerca de llegar a los 300 suscriptores. Denle muchos me gusta a este video, compártanlo y déjenme sus comentarios sobre Avengers Endgame. Nos vemos, jóvenes Vengadores.